terminarse o casi terminarse el circo del juicio de Genaro García Luna, el circo de 3 pistas en el que se ha vuelto esto pasa ahora al lado de los payasos, es decir, a Palacio Nacional. Sí, tal como todos lo habíamos previsto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático en insistir y en decir, pues prácticamente, que todo le dio la razón. Y sí, la narrativa, así como la estamos viendo en este momento, sí, le da la razón al presidente López Obrador en el sentido de que el sexenio de Felipe Calderón fue una suerte de contubernio con el narcotráfico y el crimen organizado durante su gestión. Y lo dijimos aquí en este espacio, para que luego después no anden a mame y mame ustedes también, chairo, se pasan. Aquí lo dijimos. En este caso del juicio de Genaro García Luna, solamente había 2 sopas. En el caso de Calderón y también de Vicente Fox. O estaban realmente estúpidos los dos para no darse cuenta de lo que hacía Genaro, o los dos fueron cómplices. No hay de otra sopa en ese caso. Con toda la claridad del mundo, obviamente, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón de tarado se vuelven a parar en Estados Unidos en los siguientes años. Ni locos que estuvieran. Pero eso no quiere decir que la larga mano de la justicia estadounidense no los pudiera alcanzar eventualmente. Está de pronóstico reservado y sería muy interesante ver si la justicia norteamericana pues llega tan lejos. Ni no sería la primera vez, ¿eh? Digo, nomás para que se acuerden, Ferdinand Marcos. Ustedes están muy chavos para acordarse de eso, pero sí, fue un caso, fue todo un caso. Bueno, a todo esto, ¿qué toca en realidad después de esto? Pues en el Tribunal de los Estados Unidos y de la opinión pública mundial, México también paga las consecuencias de todo esto. Ha quedado como un país en el cual no solamente no hay Estado de Derecho, sino que además tranquilamente el narcotráfico penetra hasta lo más alto de la esfera política, social, económica y de todo, absolutamente todo de nuestro país. Así es como ha quedado Estados Unidos. Bueno, perdón, México ante Estados Unidos y ante la Corte de la Opinión Pública Mundial. Un auténtico y verdadero Estado fallido que prevalece hasta nuestros días, por supuesto, ante la evidencia de que el crimen organizado solamente se ha vuelto más fuerte y corrompe más. Esas son las 2 únicas evidencias que nos quedan. Pero sin querer también el exacerbado interés del presidente López Obrador por ver este asunto que se resolviera lo más pronto posible para fortalecer su narrativa, también lo debilita, también lo compromete. Tanto así que se mencionó su nombre allí justamente durante el juicio como aparentemente haber sido beneficiario, quizás sí, quizás no, para su campaña política. Y si no fue él el beneficiario, en todo caso el beneficiario de esa lana fue Marcelo Ebrard, que es su canciller en este momento y fuerte aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República para el 2024. Embarrados están todos. Pero además también hay otra cosa, ¿eh? Ok, ya la justicia norteamericana ya escaló un peldaño más en el ajusticiamiento de quienes meten o contribuyen a meter droga a Estados Unidos. Ya solamente le falta para este tema en este escaño, prácticamente ya nada más le falta meter e involucrar y buscar condenar a expresidentes de México. Digo, por si todavía se les olvida lo de Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, exsecretario de la Defensa Nacional. Ya nada más le falta a Estados Unidos ese último escaloncito. Y, por supuesto, ya lo decíamos ayer y se lo vuelvo a reiterar el día de hoy. Sin querer, por estar jode y jode con fortalecer su narrativa, el presidente prácticamente abrió la caja de Pandora. Así es. Por supuesto que a los mexicanos nos encantaría que hubiera justicia y que si algún expresidente cometió un delito, pues obviamente que pague y pague fuerte, incluso aunque sea fuera de México, que es lo más probable. Pero, hay
que tener en cuenta dos cositas nada más. Primero, fue sumamente fácil, hasta cierto punto, para Estados Unidos condenar a un exfuncionario corrupto de México únicamente con testimonios de oídas. Ojo, a pesar de que todos los testimonios eran de excriminales, se les dio la razón y fue de oídas, todo de oídas, todo funcionó. La condena a García Luna fue de oídas y funcionó. Ya lo hemos dicho aquí, sí, por supuesto que sucede en Estados Unidos. Imagínese lo que podría suceder cuando existen pruebas. Imagínese nada más. Si solamente de me dijeron, me contaron o me platicaron, lo pueden condenar a un exfuncionario en Estados Unidos, ahora imagínese dejando rastros por todos lados, como por ejemplo, a ver qué le gusta, saludar a la mamá de un narco. Digo, ¿qué mayor prueba de colusión puede haber? Otra. Vamos a ver, otra. Ordenando que suelten a un narcotraficante ya detenido y reconociendo que fue ese presidente y eventualmente algún día expresidente que haya reconocido, sí, yo mandé soltarlo. Es una prueba documental fehaciente y clara. O mejor, a ver, otra prueba. Ordenando, insistiendo y diciendo que la política de seguridad pública de un país entero se va a basar en darle a los criminales abrazos y no balazos, y reiterándolo constantemente en sus ruedas de prensa. Es otra prueba documental. A diferencia de los otros expresidentes, este sí, que todavía está en funciones, pero eventualmente lo va a dejar de estar, este sí dejó rastros por todos lados de haber operado a favor, o por lo menos de omitir abiertamente el trabajo en contra del crimen organizado. Sabemos perfectamente que el PG no viaja, y menos va a viajar cuando termine su mandato a los Estados Unidos. Pero insisto, pregúntenle a Ferdinand Marcos. Bueno, por supuesto ya no, ya falleció, por supuesto, pero Estados Unidos tiene unas manos muy largas, muy largas. Y este gobierno actual ha dejado muchos heridos, mucha gente con ansia de venganza. ¡Ay, güey! La caja de Pandora está abierta. Hasta el momento, Tesla, Elon Musk, no ha dicho esta boca es mía con respecto a la petición del presidente López Obrador de platicar con este directivo para ver a ver si reconsidera su decisión de instalarse en Nuevo León y mejor irse al sureste mexicano. ¿Está bien? Ok. Tesla no ha confirmado absolutamente nada. Y la conversación que tuvo Marcelo Ebrard con directivos de Tesla no confirma absolutamente nada, porque al final la decisión la toma el dueño, Elon Musk, que hasta el momento no solamente nada, ni han confirmado siquiera si quieren platicar o no con el presidente López Obrador, cosa que eventualmente podría pasar, porque pues no cualquiera rechaza la llamada de un presidente, pues no, evidentemente no, serás el más rico del mundo, pero no vas a decir que no. Lo cierto es que es muy extraña la actitud del presidente López Obrador, teniendo en cuenta que instalar una factoría de ese calibre no es enchilamina gorda, no es como vender tlayudas ahí en el AIFA, ¿no? Por supuesto que no, requiere instalar una fábrica de automóviles, requiere de un sinfín de elementos a considerar y que son absolutamente necesarios para que los directivos decidan si sí o si no. No se toma a la ligera, por supuesto. Y esto tiene que ver específicamente con cosas básicas, que obviamente es, obviamente tener un área en donde haya gente con la suficiente capacidad técnica para poder sostener a esa fábrica, cosa que, hay que decirlo, los estados del norte tienen, precisamente porque tienen ya una larga tradición justamente orientada a la manufactura. Y obviamente esto ha creado instituciones de educación
media y superior que ya tienen décadas orientadas a la generación de profesionales que alimenten obviamente a esas factorías. Y eso no lo tiene el sureste mexicano. Obviamente también tiene infraestructura orientada justamente a facilitarle a este tipo de empresas mover las mercancías y los productos que van a generar, evidentemente. Y obviamente sus políticas públicas han estado orientadas a facilitar ese tipo de inversiones, generando también esa infraestructura para hacerlo todavía mucho más sencillo para estas empresas. Y esto no lo tiene el sureste mexicano para nada, en definitiva. Obviamente también se necesitan políticas públicas amigables con este tipo de inversiones para que obviamente faciliten esto. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Esto obedece obviamente a simplificaciones administrativas y legales que tienen décadas desarrollándose precisamente para facilitar estas instalaciones. Y hay que decirlo, el sureste mexicano no las tiene. No se trata nada más de agua y tierra. Se trata de tener muchas condiciones que evidentemente faciliten. Así que mover la inversión de un lado a otro, así como si fuera fichas de dominó, pues obviamente no es posible, o por lo menos no es tan sencillo como el presidente cree que podría ser. Así definitivamente. Pero si a esto agregamos también que el presidente durante sus 4 años de mandato no ha hecho absolutamente nada por el sureste mexicano, salvo el Tren Maya, y eso ya está en veremos. Nada, no ha hecho nada. Pues entonces uno no se explica entonces por qué este asunto. Bueno, no se crea, claro que sí se explica. Por supuesto que sí. ¿Celos? Sí. Celos de Nuevo León, celos de que un estado que no está gobernado por las siglas de su partido esté teniendo éxito en este tipo de cosas y que evidentemente ostente una estrella muy bonita como lo podría ser una factoría de Tesla, lo cual lo colocaría dentro de los estados con mayor valor de inversión extranjera después de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene el 21% de la inversión extranjera directa y inmediatamente después está Nuevo León con casi el 9%. Entonces, pues obviamente, eso le genera envidias y urticaria, y mucha urticaria, al presidente. El asunto radica en que el presidente nada más ha hablado por hablar, pero no ha hecho nada precisamente por el sureste mexicano para hacerlo verdaderamente competitivo, idóneo, con infraestructura educativa, técnica y también de movilidad, para entonces obviamente orientar a estas empresas a que se vayan justamente a esas zonas del sureste mexicano, por supuesto. No hay nada. Lo que pretende el presidente López Obrador es mandarlos a un páramo donde no hay ni madres. Pura tierra, en eso sí tienes razón. Y agua, pero nada más. Y evidentemente cualquier persona diría, chinga, espérate. Y en una de esas, esta insistencia presidencial de querer influir en las decisiones de una empresa tan importante como Tesla podría terminar en que Tesla diga, ¿saben qué? Al carajo, váyanse al demonio y mejor me instalo en otro lado. Así de sencillo. Hay un referente cercano, ojo, y estuvo a punto de tronar. Constellation Brands, acuérdense, se iban a instalar en Mexicali. Y en cuanto entra la presidencia de López Obrador, los presionan, les dicen, no, mejor instálense en el sureste. Y total, Constellation Brands perdió un chorro de dinero, estuvieron a punto de decir, ahí nos vemos, pero al final terminaron instalándose en Yucatán con una factoría mucho más chiquita y, por supuesto, también, obviamente, dejando una enorme inversión que ya habían tenido allá en Mexicali. Ese es otro problema. Y además, gastando dinero extra porque resulta que el agua en Yucatán es más pesada. Entonces tuvieron que hacer todos unos cambios, pero bueno, total, Constellation Brands no tuvo más remedio que morderse uno y decir, ándale, pues ahí está. Ese es el problema. Al final del día, ¿qué es lo que necesitamos los mexicanos? Por supuesto, sí. Empleos, por supuesto, necesitamos generar una economía y evidentemente la inversión extranjera, por supuesto que nos sirve justamente para eso.
Y si va a estar esta administración jugando al tío Lolo con eso de, ay, mejor instánlense para acá, con cualquier empresa que venga, pues entonces obviamente esto es una receta para todavía empeorar la ya muy maltrecha economía mexicana y el muy maltrecho ámbito laboral para los mexicanos. Y pues esto yo no le veo nada de humanismo. Yo simple y sencillamente le veo el capricho de un niño berrinchudo entrado en años.